Bienvenue à ce panel sur les pandémies, écologie et capitalisme. Welcome to this panel entitled Pandemics, Ecology and Capitalism. Bienvenidos, bienvenidas en este panel intitulado Pandemias, Ecologica y Capitalismo. Je m'appelle Audrey Lorrain-Lamotte, je suis professeure au département de sciences sociales de l'Université de York à Toronto et je vous présente aujourd'hui notre animatrice Marie-Josée Parent qui va animer ce panel. Marie-Josée Parent est une militante écologiste qui a participé à développer le mouvement La planète s'invite au Parlement. Elle est aussi conseillère municipale du district Champlain-L'Île-des-Sœurs dans l'arrondissement de Verdun et siège au comité exécutif de la Ville de Montréal à titre de conseillère associée à la culture. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'interprétation, vous pouvez cliquer sur le globe situé au bas de l'écran et choisir la langue dont vous avez besoin. If you want to have a translation, please press the button that is at the bottom of the screen. This is the globe, and you should be able to have access to English, Spanish, and French translation. Thank you. Merci Audrey. Je voudrais commencer cette session d'abord en reconnaissant que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé, un lieu de rassemblement et de diplomatie entre les peuples depuis des milliers d'années. Et je remercie la nation Mohawk de son hospitalité, la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité sur ce territoire. Je veux aussi préciser que je suis nouvellement maman et donc je vais allaiter une petite merveille pendant ce panel. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de succion ou des petits couinements, c'est mon enfant qui s'exprime. Je vais donc commencer par présenter nos trois incroyables panélistes ce soir. Réjeanne Carolina Hoveler, Florencia Partenio et Leila Celis. Merci d'être avec nous. Donc, Réjeanne Carolina Hoveler est professeure à l'Escola de Servicios Social de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Elle est diplômée en histoire sociale de l'Université fédérale de Fluminense, coéditrice du livre publié en 2017. Et là, je m'excuse pour mon portugais. A onda conservadora ensao sobre os atuais tempos sobre o no Brasil. Elle est columniste au portal Esquerda Online et une activiste socialiste et féministe. Florencia Partenio est une activiste féministe et lesbienne d'Argentine. Elle fait partie du comité exécutif du DAN, Développement Alternative Women for New Era, une école d'économie féministe. Donnez-moi juste une seconde. Voilà. Une école d'économie féministe. Elle détient un doctorat en sciences sociales de l'Université de Buenos Aires et des études supérieures de l'International Council of Adult Education's Academy of Lifelong Learning Advocacy. Ses champs d'expertise incluent les labor studies, les relations internationales, le droit du travail et les mouvements des travailleurs et travailleuses. Et c'est toujours quand on commence des présentations publiques que bébé s'exprime. Et les mouvements des travailleuses et travailleurs. Elle travaille sur des alternatives au développement dans une perspective de l'économie du care, l'écologie et l'économie sociale et de solidarité. Leila Celis est professeure au département de sociologie de l'UQAM, membre du groupe de recherche sur les imaginaires politiques de l'Amérique latine et du projet d'accompagnement Solidarité Colombie. Ses recherches et son activité d'enseignement portent sur les rapports de pouvoir coloniaux, de sexe et de classe, sur les inégalités sociales et sur les luttes de résistance. Leila Celis a travaillé sur la violence politique et sur les mouvements sociaux, particulièrement paysans, en Colombie. Récemment, elle a co-dirigé le livre « Devoir de mémoire », perspective sociale et théorique sur la vérité, la justice et la réconciliation dans les Amériques, paru aux presses de l'Université Laval à l'automne 2020 et a publié « Lutte paysanne en Colombie, 1970 à 2016, conflits agraires et perspectives des Peychaud, désolée pour la prononciation, presse universitaire de l'Outaouais en 2019. Merci, mesdames, d'être avec nous ce soir.
Je veux rappeler aux participants de fermer leur micro pendant les interventions de nos panélistes. Je rappelle qu'on va donc entendre 3 présentations successives, qu'on aura ensuite une période de discussion entre nos panélistes et une période de questions avec les spectateurs, les spectatrices. Je vous remercie et j'inviterai Réjeanne à prendre la parole en premier. Bonne écoute. Hello. Good evening. I'm Regiane Carolina Höveler. Thank you for inviting me. I hope to bring some contributions for the theme of pandemics, ecology, and capitalism. It's a pleasure to be here with Florencia and with Leila. I'm sure we will have a great debate. Well, I will learn a lot, that I'm sure. My present investigation is about the contemporary far-right links in Latin America in the years of the rising of Bolsonarism. But today, I will talk a little bit about how, with the new coronavirus pandemic, President Bolsonaro in Brazil is using a strategy of facilitating the spread of the virus among native people. They are the main social and political protection of Brazilian forests, especially Amazonia. And with his environmental minister, who we called anti-minister, because they are all anti everything, but actually they are really, really pro-capitalism. So this environment, the minister, Ricardo Salles, whose name circulated the world these days, Bolsonaro's government is, in his words, using the opportunity of pandemic to purposefully destroy all the protections to native people and the environmental protection policies. So that's what I will. That's a lot of things to talk in a few minutes, but let's try. Well, first, I need to say that Bolsonaro is a retired Brazilian army captain, known for his involvement in right-wing terrorist movements that were opposed to political opening process in the early 80s. And through the 90s, he was repeatedly re-elected as a lower house legislator, despite his very low performance as legislator, having as an electoral basis those still nostalgic with the military dictatorship, as well as low ranks of the Brazilian army. Today, we are totalizing more than 3,000 officials in all ranks of the government here in Brazil. Well, Bolsonarism as a movement, in short, is a movement with two fundamental pillars: an ultra-liberal platform in the economy and an ultra-conservative agenda for the culture, politics, and social values. Bolsonaro Brazil embarks in this worldwide authoritarian tide. The far right has been conquering masses of precarious, underemployed, or unemployed workers all over the world. So Bolsonarism is the Tupiniquim version of that. Fractions of the Brazilian upper bourgeoisie have started. I will I will mess a little bit with the French
as we have a lot of French speakers here, have started or propelled the coup d'etat movement against President Dilma, but have lost moral, political, and intellectual direction of that movement after the impeachment. Although he did not have Bolsonaro as his stallion candidate, the upper bourgeoisie made no move to block his election. According to Ana Garcia, it's not clear which fractions of the ruling classes Bolsonaro's government is specifically serves and which interests are being shifted away from the new power bloc. But roughly speaking, Bolsonarism as a state and as a movement, inside and outside the capitalist state, serves at least one common interest to all fractions of the dominant classes, domestic and foreign: heavy handed coercion against the subaltern groups and application of an authoritarian capitalism, which we could ask with Marx, well, capitalism is violent by nature, but that's another debate. But with the violent opening of new frontiers of accumulation. So, uh, where are we now? Um, uh, According to the Senate Parliamentary Commission of Inquiry, the CPI, currently underway, it is a fact that President Bolsonaro has been proven since the beginning of the pandemic in Brazil and until now the so-called herd immunity, banning measures of social isolation, stimulating agglomeration, and instead of seeking vaccines propagated and distributed through the army, millions of doses of hydroxychloroquine and ivermectin, drugs proven ineffective for treatment of COVID-19. On April 19 last year, at a ministerial meeting, Environmental Minister Ricardo Salles, him again, stated that, in his words, quote, "With the whole world, the press, looking only at COVID, is our chance to pass the cattle in all that is environmental regulation in the country." End quote. Since then, the Bolsonaro government's strategy of seizing the opportunity of the pandemic to accelerate policies, pro-capitalist policies for the destruction of the environment has been made explicit, mainly via deregulation. So, even before Bolsonaro inauguration as president, groups that invade indigenous lands protected by the 1988 Constitution, groups made of illegal loggers, cricketers, how we call here, illegal miners, often at the behest of large landowners in the region, northern Brazil, where the Brazilian Amazon is located. Well, even before the inauguration of Bolsonaro, agents of the IBAMA, the Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources, created in 1989, as well as agents of FUNAI, National Foundation of the Indian, created in 1967 under dictatorship, were already being attacked with heavy weapons and their equipment set on fire. The arms purchase release policy is directly related to both ecocide and native communities genocide. With Bolsonaro, such institutions were dismantled, with funding cut off, and military officers were placed in their leadership position in line with the president's and Salles' ideological thinking, such as the Colonel of São Paulo military police,
Police, Luiz Carlos Nagal in Ibama or Marcelo Xavier in FUNAI. According to them, the indigenous people want their land to be exploited for capitalist purposes. Well, actually, the deforestation of this region is useful for a number of capitalist groups. For example, the powerful agro-industrial sector, which produces tons of soy for exportation, mainly to China. This sector, however, is being pressed by international environmental regulation, but takes no effective action before Bolsonaro's policies. It was no accident that the city of Manaus, capital of the state of Amazonas, was the only city that had its health system completely collapsed twice. Once last year, again this year, a couple weeks ago. There was even lack of oxygen in hospitals for more than 20 days, with thousands of deaths that could be not could not have had happened. The government's action in this occasion was to arrange the distribution of the so-called kit COVID with azithromycin, ivermectin, the warmer, and the so famous chloroquine distributed to native communities by the army, city halls, and private groups, including doctors. And amid the work of the CPI, the deputy governor of the state of Amazonas and ally of Bolsonaro confessed to listening to a telephone conversation between the governor and the president talking about making Manaus a laboratory of the strategy of herd immunity, not via vaccine. As all research points out, indigenous people were and are by far the population sector most affected by the pandemic to date, which led to complaint against Bolsonaro for indigenous genocide at the International Criminal Court, ICC. The genocide of these indigenous communities is closely linked to the destruction of the Amazon rainforest because they are the most effective protectors of the nature. As everybody with common sense. Well, the tragic and shameful performance of Bolsonaro and Salles in multilateral forums, especially the climate summit, is widely known. In the last few days, a major armed conflict broke out between a group of thousands of illegal prospectors and the Yanomami people, one of the largest native communities in Brazil, what promises to be a giant massacre against the Yanomami. Well, finally, another of the most recent episodes of this war against the environment was when Minister Ricardo Salles personally interfered in a federal police operation against illegal deforestation, defending loggers and preventing the federal police from taking action. Delegate of Federal Police Alexandre Saraiva denounced Salles' action before the Federal Supreme Court. The Supreme Court then decided recently to open an investigation against Salles and other agents subordinated to him. And depending on this process, it's likely this minister will be replaced like many others were. Just remember, we had 3, now 4 ministers of health only since the pandemic in Brazil. So this should not generate expectation on improvement, because in any case, it is likely that in its place will be nominated either a military or a civilian aligned with the same policy. Well, it's not necessary to remember that that affects not only Brazil, but the whole world. We can say so that this kind of power in Brazil is one of the greatest dangers on the planet, both from a humanitarian and environmental point of view. And remember, according to some scientists, in Amazon alone,
there are more than 4,000 times of coronavirus in animals, which increases the likelihood that the next big world pandemic could be incubated in Brazil, as well as we are already seeing more and more variants of the coronavirus that emerged in China. So, defeating Bolsonaro and rebuilding policies to contain illegal deforestation minimum, as well as protection of Amazonian native communities, is a task, is a political task, is a moral task, is a civilizational task that cannot be left only on the shoulders of Brazilians, because we are already under censorship. And that therefore it urges an internationalist unified action against Bolsonaro's savage capitalism policies. I've finished here. Thank you all for listening. Thank you for your time. Merci Réjeanne pour cette super présentation. J'aimerais maintenant donner la parole à Florencia Pateño. Hola, ¿qué tal? La saludo, abrazo desde Argentina, desde Buenos Aires. Muchas gracias por la invitación a estas largas jornadas para construir utopías. Gracias a las organizadoras y organizadores y a mis compañeras que son un lujo compartir aquí esta ronda de conversación. Cuando pensaba el título de este encuentro para reflexionar, quería compartirles desde dónde estoy pensando y reflexionando los vínculos entre pandemia, entre ecología y capitalismo. Creo que estas tres nociones envuelven una serie de problemáticas que desde los feminismos venimos pensando, desde los feminismos del sur global, los venimos pensando en clave desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué pensar pandemia, ecología y capitalismo bajo estas coordenadas? Bueno, la primera es porque nos permite analizar la crisis multidimensional que atravesamos, una crisis que se puso en evidencia con la pandemia del COVID-19, pero que de alguna manera profundizó la crisis ecológica, el límite en el cual se encuentra el planeta. Se profundizó la crisis económica y la gran pregunta, ¿quién va a pagar por esa crisis económica? Se profundizó una crisis sanitaria por décadas, en el caso en donde yo vivo en Argentina, décadas de políticas de austeridad neoliberales que devastaron la salud pública e incluso devastaron la posibilidad de pensar la salud como un derecho humano, y pusieron muy en evidencia la crisis de los cuidados. Algo que desde los feminismos venimos pensando y profundizando con mucha atención para entender de alguna manera el mundo del trabajo y la reproducción de la vida. La otra propuesta es, bueno, ¿por qué pensar en esta clave? Porque de alguna manera la pandemia del COVID profundizó el conflicto capital-vida. Por un lado, crecieron las ganancias millonarias de las mega empresas de la Big Pharma, de las megas empresas farmacéuticas. También crecieron las ganancias millonarias de los titanes de la tecnología, todas las dinámicas que permiten hoy comunicarnos, comprar y vender por internet, intercambiarnos e incluso teletrabajar para los casos que exista la posibilidad del empleo remoto o el teletrabajo. Bueno, estas empresas de tecnología también son una de las grandes ganadoras. Y también en ese conflicto capital-vida vimos cómo durante el largo año que llevamos de pandemia y con situaciones de confinamiento, la compañera de Brasil lo mostró muy claramente, entramos en cuarentena las personas, pero las mega empresas de proyectos extractivos nunca entraron en cuarentena.
el ataque a la Amazonía es un ejemplo más claro, pero podemos hablar de los diferentes proyectos de extracción de hidrocarburos, petroleros, mega minería a cielo abierto que están destruyendo América Latina y otras partes del sur global, como África, y como las explotaciones en pleno Pacífico. Y en este sentido sí me parece interesante ver quiénes tuvieron esa posibilidad de seguir extrayendo y destruyendo la tierra, y al mismo tiempo sobre quienes no cayó ningún tipo de obligación o responsabilidad. Y el último punto más esperanzador, y es de alguna manera el marco en el cual nos encontramos en estas jornadas, que es porque pensar desde la sostenibilidad de la vida nos permite pensar desde los feminismos la posibilidad de una salida a la crisis, de una articulación con otros movimientos antiextractivos, ambientalistas, con el colectivo migrante, con las personas LGBT, justamente, y con las organizaciones sindicales y de trabajadoras y trabajadores, para pensar justamente alternativas y estrategias políticas frente a esta crisis que enfrentamos. Ahora bien, esta etapa de la pandemia, digamos, reflejó claramente aspectos, digamos, del capitalismo que ya conocíamos de alguna manera y que de alguna manera también los vimos con mucha precisión. Este capitalismo extractivo de datos, de recursos naturales, de finanzas y de tiempo, y particularmente para nosotras, las mujeres, la extracción de tiempo cotidiana se mostró claramente durante la pandemia quienes asumieron esa sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que justamente asumimos cotidianamente. En este sentido, creo que tengo una de las... sí, más lento. Voy a hablar más lento para poder trabajar articulada con las compañeras intérpretes. Entonces decía que esta pandemia de alguna manera puso en evidencia esas dinámicas extractivas del capitalismo, en particular el tiempo y el tiempo de trabajo que permite de alguna manera la reproducción de la vida, y que bajo el contexto de esta crisis de los cuidados y en el marco del confinamiento, quienes asumimos toda esa carga de trabajo doméstico de cuidados no remunerados fuimos las mujeres. Esto es algo que desde los feminismos ya se venía anunciando, los paros internacionales lo habían mostrado, las huelgas del 8M, pero de alguna manera lo vimos en estos meses de largo confinamiento y de extensión de lo que fue la pandemia en distintos puntos del planeta. Las preguntas iniciales que hacíamos cuando comenzó la declaración del COVID-19 a nivel global, me parece que no están tan presentes ahora. Esa agenda de discusión, esa oportunidad de discutir y de cambiarlo todo, que en los primeros meses de la pandemia aparecía muy claramente, luego con el avance de los meses y justamente el mayor poder de los sectores corporativos justamente por volver a una nueva normalidad, de alguna manera fueron desgranando y desintegrando muchas de las propuestas que inicialmente habían aparecido. Y a mí me parece que es importante recuperar esas preguntas que aparecían en los primeros meses de la pandemia del COVID-19, justamente para seguir disputando un escenario de nueva normalidad que sabemos que va a reforzar todas estas cuestiones que veníamos viendo, y al mismo tiempo porque recuperar esas preguntas que se hicieron en el inicio de los meses de la pandemia, podemos hablar de abril, mayo del 2020, nos preguntábamos justamente por qué trabajos son importantes, qué trabajos son necesarios, quiénes son las personas que hacen trabajos esenciales, y justamente esas personas que hacen trabajos esenciales se encuentran mayoritariamente representados por mujeres, y son los trabajos que son peor pagados y menos reconocidos. Es una obviedad a esta altura decir que en esos trabajos esenciales están las mujeres, y principalmente en el sector de salud, pero también lo están en la producción de alimentos, en la producción de otra forma de soberanía alimentaria, y al mismo tiempo en otra forma de producción frente a esta economía extractiva. La pregunta en ese entonces que nos hacíamos es, bueno, ¿por qué esos trabajos son tan mal pagados, tan poco reconocidos? Y si es posible, de alguna manera,
interpelar a los poderes reales y a ese gran poder corporativo que viene avanzando de una manera abrumadora en diferentes sectores. Y cuando hablamos de estos grandes poderes, yo recién mencionaba pensar en que una de las preguntas claves para hacer en estos meses que han pasado es el gran retroceso de derechos laborales que hemos tenido en todos los sectores de actividad, pero particularmente en un sector que creció muchísimo durante la pandemia, que es el sector de la economía digital, o lo que he llamado el capitalismo de plataformas. En este sector, llamado capitalismo de plataformas, es justamente, decíamos recién, uno de los grandes ganadores de la pandemia, pero al mismo tiempo fue el sector donde las plataformas de aplicaciones ofrecieron diferentes formas de generación de ingresos a un sector de la población que actualmente no consigue empleo o que encuentra en estas plataformas una posibilidad de generar ingresos. Con esto me refiero a un sector acotado, digamos, pero en expansión, que tiene que ver con los servicios de aplicaciones de reparto, el transporte de pasajeros, los servicios de logística y mensajería. Con esto me refiero a empresas que están presentes en toda América Latina, pero también en países del norte, Deliveroo, Globo, Rappi y otras tantas, por ejemplo, como fue Uber. Este sector de empresas de plataformas que se dedican a brindar servicios de delivery, transportar pasajeros y productos y bienes y servicios a lo largo de todos estos meses que hemos visto, de alguna manera fueron los que representan o se agrupan alrededor de lo llamada gig economy o economía de los micropedidos o de las microentregas. Lo más interesante para ver en este escenario es, bueno, ¿por qué sería importante hacer una lectura feminista sobre este avance de las empresas de plataformas? Bueno, principalmente porque atrás de esa lectura podríamos pensar cómo se interconectan las luchas por los derechos laborales y por la justicia digital. Si hay algo que hemos generado en estos largos meses de la pandemia han sido datos, pero al mismo tiempo, con esa velocidad que hemos generado datos, hemos visto el poco control que tienen los gobiernos y al mismo tiempo las organizaciones sindicales sobre esos datos generados. Y los digo particularmente los que se generan en este arco de empresas que justamente están ofreciendo estos servicios, pero no aparecen como empleadoras. Y estas empresas avanzaron y las podemos ver en diferentes ciudades de Latinoamérica, las podemos ver en diferentes dinámicas que algunas veces son de mayor concentración, hay empresas que absorben a otras con una gran velocidad, y lo que vemos es que se instalaron y aumentaron sus ganancias en ausencia de regulaciones fiscales, laborales y de la seguridad social. No tienen ningún tipo de responsabilidad como empleadoras, como patronales, podemos decirles, y al mismo tiempo utilizan una gran cantidad de fuerza de trabajo a la cual no reconocen como tal. No son trabajadores, no tienen relación de dependencia. Y en este punto me parece importante ver en qué página estamos paradas y parados en un momento de discusión donde tenemos ejemplos tan extremos frente a la lucha por los derechos laborales como es el caso de Uber en California, en plena campaña presidencial. Uber y otro grupo de empresas invirtieron millones de dólares para justamente cambiar una regulación y dejarlas en un lugar de ausencia total de derechos frente a los trabajadores. Es decir, los choferes y choferas de Uber son contratistas independientes. Y el contraejemplo es lo que pasó en Reino Unido hace pocas semanas atrás, o un largo mes, donde justamente después de una serie de batallas judiciales, Uber tuvo que reconocer a sus trabajadores y trabajadoras como trabajadores en relación de dependencia. Entonces, en estos diferentes escenarios en los cuales estamos, a mí me parece importante ver cómo el crecimiento exponencial de estas empresas con una tecnología de punta, justamente, implican que de alguna manera frente a las crisis, el capital, como dice
Anita Gurumurti y Nandini Chami, que son dos investigadoras hindúes en estos temas, dicen, bueno, el capital siempre tiene una salida, porque en pandemia justamente estas empresas ofrecieron la posibilidad de que la gente pueda quedarse en sus casas y que los bienes, productos y diferentes mercaderías lleguen a la puerta de sus hogares. En el caso de América Latina, estos datos son más complejos por los niveles de informalidad, de desempleo y al mismo tiempo la ausencia de regulaciones laborales para proteger a las trabajadoras y trabajadores. Frente a esto y para cerrar, porque no quiero ocupar muchísimo tiempo, creo que hay algunos elementos que podemos pensar en conjunto para no solamente disputar esa agenda de la nueva normalidad, llamada nueva normalidad, sino también para disputar ese paquete de acciones que se están poniendo en adelante desde diferentes gobiernos que tienden a rescatar a las empresas, a rescatar nuevamente al poder corporativo y no generar protecciones para trabajadoras y trabajadores en este contexto de la pandemia. Y en ese sentido, una agenda pensada desde los feminismos que pueda articular justicia digital, justicia económica y justicia de género, nos lleva a pensar que este es un momento central para replantear la lucha por los derechos laborales. Y en esto me voy a detener en algunos puntos breves para que podamos después compartir con el resto de las compañeras. El primero es ver cómo podemos hacer visible el conflicto capital-vida en cada uno de nuestros territorios y nuestros países. ¿A qué me refiero con esto? Cómo en el marco de la pandemia se llevaron adelante reformas en algunos casos silenciosas, sin pasar por los parlamentos, que son reformas laborales que tienden a profundizar la precarización laboral, particularmente de las trabajadoras mujeres. En estos casos hubo ejemplos como fue el caso de la ciudad de Buenos Aires, que en la actualidad tiene un gobierno claramente de derecha neoliberal, que avanzó con una reforma en materia vial, en materia de transportes, y lo que hizo fue cargar de obligaciones a los trabajadores y trabajadoras de delivery, a los repartidores, a los riders, y correr a las empresas de plataformas de sus obligaciones como empleadores. Esta es una clara treta o argucia por la cual en el medio de la pandemia se avanzó con este tipo de reformas. Entonces acá se muestra claramente el conflicto entre el capital y la vida. Había que salvar a estas empresas que justamente son las que generan movimiento económico. Bueno, las salvamos y se desprotege totalmente al sector de trabajadores. Trabajadoras y trabajadores que no fueron alcanzados justamente por ningún tipo de protección laboral. Otro de los puntos para esta agenda sería pensar en valorar los trabajos esenciales y llevar una discusión profunda sobre qué consideramos esencial, cómo se pueden reconocer los derechos laborales, los derechos al cuidado y a la seguridad social de muchos de estos trabajadores y trabajadoras que están en estas plataformas, sean de mensajería, de delivery o de transporte. ¿Y qué pasa con el resto de los tipos de tareas y trabajos que se generan en este sector de las plataformas? ¿Qué pasa con la agenda de los cuidados? No son alcanzados por agendas de licencias por maternidad, ni por compensación por trabajar en la calle durante largas horas, sin ningún tipo de protección ni seguridad para ellos, ¿no? en términos de exposición al contagio de COVID. Y en este sentido sí creo que esta discusión sobre los trabajos esenciales y cuáles no son esenciales también nos lleva a una discusión sobre cuáles trabajos sostienen la vida y cuáles, justamente como la especulación financiera y el sector inmobiliario, no lo hacen y sin embargo ranquean en los primeros puestos de generación de crecimiento, digamos, o valor económico. El anteúltimo punto, pensar cómo esta agenda de derechos digitales puede articularse con la agenda de los colectivos migrantes. Durante la pandemia vimos la persistencia de actitudes xenófobas y antimigrantes en diferentes países. Justamente en vez de proteger a los colectivos migrantes, los vimos totalmente expuestos. En el caso de Argentina, se logró luego de una larga lucha
derogar un decreto que era muy xenofóbico con respecto al colectivo migrante, el paso siguiente es, si estos trabajadores y trabajadoras son el mayor porcentaje de la fuerza de trabajo de estas plataformas, ¿cómo generamos acciones que impliquen proteger sus derechos, garantizar la sindicalización y al mismo tiempo generar programas que puedan acompañarlos en el marco de la emergencia, ¿no? Por ejemplo, programas sociales o políticas que eviten la mayor precarización del colectivo migrante. Y por último, pensar cómo de alguna manera podemos construir justicia fiscal con justicia feminista. Gran parte de estas empresas de plataforma no pagan impuestos ni los impuestos que deberían hacer, tienen grandes beneficios en gran parte de las ciudades de América Latina y gracias a eso se han enriquecido. Entonces, ¿cómo pensamos también, llevamos una discusión sobre la justicia fiscal en articulación con una lectura feminista sobre los sistemas tributarios, ¿no? Entonces creo que acá hay también una punta para continuar. Y por último, pensar en imaginar futuros posibles y circuitos financieros que no estén hegemonizados por estos grandes mercados y por el comercio digital. En gran parte de América Latina, uno de los líderes es la empresa Mercado Libre, pero habrán visto en sus países que la empresa que maneja el comercio digital es Amazon. Bueno, pensar estas grandes empresas de comercio digital que lo manejan todo, cómo podemos generar circuitos alternativos que justamente están asentados en economía solidaria, economía popular, y que permitan generar circuitos de intercambio financiero que estén por fuera de estas dinámicas de trabajo, digamos, y estas dinámicas de extracción de las finanzas. Es una propuesta pensar en plataformas públicas de intercambio, de pagos electrónicos, y que las billeteras electrónicas no se las sigan llevando los grandes monopolios como Amazon o en el caso de Mercado Libre. Para cerrar, espero que sigamos pensando en estas estrategias en clave de que este es un momento central para pensar justamente de reforzar y aunar las luchas entre el sector sindical, entre los feminismos, entre las experiencias ambientalistas, justamente para que la nueva normalidad no sea el retroceso de los derechos laborales, ni tampoco el retroceso de los derechos humanos. Creo que la salida a la crisis será feminista o no será. Gracias. Merci, Florencia. Je laisse maintenant la parole à Leila Silis pour sa présentation. Merci. Donc, merci aux personnes qui ont organisé cette grande rencontre. Aussi, très particulièrement, merci à Pierre Baudet et à Audrey Laurent-Lamotte pour cette invitation, à Paolo pour les communications efficaces et rapides des derniers jours, et bien sûr aux traductrices qui nous aident aujourd'hui pour rendre possible cet événement. Quiero decir que para mí es un honor realmente estar compartiendo este panel con Florencia Partenio y con Rejana Carol, realmente honorada a eso. Et je vais faire ma présentation en français et cette présentation va être encadrée par le contexte de la conjoncture en Colombie. Donc, une grève sociale qui a commencé, donc qui dure aujourd'hui 24 jours, une grève qui a commencé le 28 avril et qui a été convoquée par les secteurs de gauche les plus institutionnels, donc certains syndicats qui ont des revendications principalement de type économique et de travail, donc qui rejoint clairement ce que Florencia vient de mentionner, on pourra en discuter tantôt. Mais cette convocation d'une grève nationale le 28 avril a été l'occasion pour une mobilisation des masses qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la Colombie. Et c'est très important parce que ce qu'on assiste, donc mon premier point de ma présentation va toucher à quelques éléments qui nous permettent de comprendre les caractères uniques de ces mouvements en mobilisation. Bien sûr, la durée. Il y a une grève qui dure 24 jours et qui est répandue partout dans le pays. C'est une mobilisation de masse. Disons qu'on avait déjà vu auparavant
ce genre de mobilisation un jour, deux, une semaine, ou plus large dans certaines régions. Mais là, on assiste vraiment, c'est la géographie complète, les grandes villes, les petits villages, les routes qui sont bloquées, etc. Et une grève qui ne s'arrête pas malgré la répression énorme, et je reviendrai, la mauvaise presse qui a fait le gouvernement et les politiciens, etc. Et la fatigue des gens qui travaillent toute la journée, qui quand même restent à se mobiliser et à sortir. Les raisons de cette grève, donc, elles sont en lien avec les éléments qui ont été traités dans les deux présentations précédentes. Donc, avec Réjeanne et Florence, c'est vraiment une surposition, une accumulation, un chevauchement des raisons sociales et politiques. Mais avant de rentrer dans ces éléments, je voudrais juste mentionner un élément qui me semble assez important pour comprendre la grève et ce qui est en train de changer en Colombie aujourd'hui. Et par rapport aux acteurs politiques, j'ai dit les acteurs politiques qui ont convoqué à la grève, c'est les acteurs, disons, les plus classiques de la gauche, les mouvements secteurs les plus structurés, sociaux les plus structurés, mais on voit, donc, disons, les syndicalistes, les mouvements autochtones, paysans, afrodescendants, mais aussi les étudiantes, etc. Ces gens étaient en mobilisation depuis au moins, ils ont repris la mobilisation en Colombie au moins depuis 2008-2011. Il y en a eu une série de mobilisations. Et ce qui est arrivé en 2019, juste avant que la pandémie commence, c'était une grève qui avait des caractéristiques particulières et qui s'était continuée, donc qui est présentement repris cette grève. Et les particularités de cette grève sont en lien avec les nouveaux types d'acteurs politiques qui font présence dans ces mobilisations. Donc, en plus de ces acteurs traditionnels ou structurés dont je viens de parler, on assiste à l'apparition de la mobilisation massive des jeunes des villes et des quartiers les plus appauvris, les plus marginalisés, défavorisés des grandes villes. Et donc, c'est des jeunes qui, disons, n'avaient aucun espoir de futur, il n'y avait rien à perdre, c'était vraiment dans une situation de désespoir, on peut dire, et qu'on canalisait cette souffrance, cette rage, cette colère contre le gouvernement à travers des revendications politiques qui commencent à se structurer en ce moment. Donc, premier élément, c'est des gens qui sont là et qui sont présents un peu partout dans les villes. On a peut-être, certains ont entendu parler de la première ligne ou la première ligne. C'est des gens qui sont prêts en fait à se protéger et à protéger les manifestants parce qu'ils ont aussi un historique de confrontation avec la police en tant que quartier populaire où il y a un peu la colère qui est permanente. Le deuxième, et là je vais arrêter pour ce qui est les différents acteurs de cette mobilisation. Le deuxième, j'ai oublié de partir mon temps, donc je vais faire attention aux signes. Mais le deuxième acteur important vraiment dans cette mobilisation, c'est les mouvements des femmes et les mouvements féministes. Ce n'est pas parce qu'il est nouveau, mais par contre, ce qui est nouveau dans cette apparition du mouvement des femmes féministes en ce moment, c'est premièrement la place très importante. Tous les acteurs en Colombie s'accordent pour dire que les femmes et les mouvements féministes occupent aujourd'hui dans ces mobilisations une place très, très importante. Et dans l'importance de cette place, on peut la voir premièrement sur le fait que si les femmes ont toujours été dans les mobilisations disons des classes et d'autres types de revendications en Colombie, environnementales, etc. Là, ce qui est particulier, c'est qu'elles sont avec des revendications propres. Et dans ces revendications propres contre une société extrêmement conservatrice, patriarcale et sexiste, les revendications contre la violence faite aux femmes, les revendications pour l'égalité, par exemple, des salaires hommes-femmes, et entre autres, c'est des revendications qui sont en train clairement de changer les imaginaires sociaux vis-à-vis de cette population. Et je vais juste dire, pour ne pas manquer après, les femmes dans cette manifestation ont dû payer un prix très particulier quand même. La violence sexuelle dans le contexte de la grève est sans précédent aussi.
c'est pas qu'il n'y a pas jamais eu de la violence sexuelle en Colombie, mais c'est que cette violence sexuelle qu'on connaît déjà en Colombie est renforcée par une violence qu'on peut dire politico-sexuelle, dans le sens où on va trouver un bon mot, dans le sens qu'ils sont agressés sexuellement parce qu'elles s'expriment politiquement. Et ce n'est pas seulement parce qu'elles sont femmes, mais parce que c'est des femmes qui s'expriment politiquement. Et donc, on était particulièrement violentés dans ces mobilisations. Donc là, je vais parler rapidement sur les causes, en fait, de cette grève sociale généralisée, on va le répéter. Et les causes sont un peu les causes qui ont mené donc, la conjoncture, sont en lien aussi aux causes structurelles du conflit social en Colombie. Je vais parler de seulement 3 éléments, peut-être qu'on aura le temps de revenir dans la période de questions sur d'autres éléments. La première cause est sans aucun doute la pauvreté. La pauvreté qui a été bien sûr exacerbée par le contexte de la COVID. Et dans ces contextes, les chiffres officiels du gouvernement, c'est qu'en 2020, la population colombienne en situation de pauvreté est de 42,5%. Donc, ça, c'est des chiffres officiels. Presque la moitié de la population est en situation de pauvreté. Et là, la pauvreté, comme dans d'autres pays de l'Amérique latine, doit se comprendre comme les gens n'ont même pas pour manger 3 repas par jour. Donc, ça nous permet de comprendre aussi un peu l'explosion, le caractère explosif de ces mouvements sociaux. Mais ce n'est pas seulement qu'il y a une situation de pauvreté qui est structurelle, c'est que le gouvernement a essayé de passer une réforme fiscale qui venait taxer des aliments, en fait, du sel, les sucres, les chocolats, les cafés, les viandes, etc. Et donc, il y a des limites, si on peut dire que c'est carrément un gouvernement qui manque de toute sensibilité ou même de pudeur face à la situation économique qui traverse la société. Et donc, il a voulu passer cette réforme fiscale qui finalement n'a pas passé. La réforme fiscale a été retirée par le gouvernement le 3 mai, donc quelques jours après que la grève sociale a commencé. Et le ministre, d'ailleurs, qui a présenté la réforme fiscale a dû démissionner aussi. Mais disons que ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas d'argent en Colombie, mais surtout, c'est parce qu'il y a un manque de volonté politique de résoudre les problèmes sociaux que cette crise vient de déclencher. Je vais juste mentionner un exemple pour illustrer mes propos. En 2 parties. Premièrement, le gouvernement ne fait pas des investissements sociaux ou les fait de manière très minimalement et seulement sur la pression des mobilisations, des grèves sociales, des mobilisations des masses, des grèves. Le gouvernement va céder seulement quand les grèves sont capables de paralyser l'économie. Donc, je donne des éléments qui sont peut-être évidents pour la plupart d'entre nous, mais c'est juste pour dire quelle est la logique de cet État qui fait des concessions énormes aux multinationales. Et là, je rejoins encore la présentation de Florencia tantôt. Les multinationales extractivistes et les multinationales tout court dans la Colombie ont reçu des dérogations d'impôts depuis 2017, des grandes dérogations d'impôts. Certains analystes vont aller jusqu'à 2002 parce qu'il y a une transformation des codes miniers et des hydrocarbures qui viennent en fait redistribuer les pourcentages des régalias, des redevances plutôt, pour l'État. Et donc là, on assiste vraiment à un gouvernement qui parallèlement diminue les charges fiscales au grand capital, en même temps qu'augmente les charges fiscales à une population qui est, c'est là l'essence d'une population qui est précarisée. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas, les Colombiens, comme ailleurs dans le monde, c'est des gens qui travaillent énormément, mais qui sont progressivement appauvris par ces politiques économiques néolibérales et des droites. Donc là, je disais un exemple, peut-être certains d'entre vous ont vu, c'est la ville de Cali ou la région del Valle del Cauca, qui ont été les plus frappées par la répression parce qu'on était aussi celles qui sont, disons,
eu des manifestations dans la grève qui dépassent un peu ce qui est admis par l'État pour se manifester. Et donc, ces violences contre cette population, c'est une population à Cali, une des villes les plus importantes du pays, à côté de Buenaventura, le port principal pour les exportations à ce moment en Colombie. Ces gens n'ont même pas d'eau potable, ok? Ils n'ont pas de services d'approvisionnement d'eau. Ils se battent pour cela depuis 2011, des mobilisations successives, presque permanentes, 2011, 2014, 2017. Et en 2017, les gens à Cali ont fait, à Buenaventura plutôt, ont fait une grève qui a duré 22 jours. Comme les gens ne font pas confiance au gouvernement au moment de négocier, ils ont transformé les accords de négociation en loi du pays. Et malgré tout ça, le gouvernement n'a pas respecté ces accords qu'on établit. Là, je rappelle, la revendication principale, c'était approvisionnement d'eau, bien sûr aussi des revendications en santé et d'autres éléments. Et là, j'ai dit tantôt, le gouvernement n'a pas la volonté politique. Il s'excuse toujours sur l'argument qu'il n'y a pas d'argent en Colombie pour financer ces programmes sociaux. C'est assez classique comme discours, on l'a entendu déjà, mais je vais dire juste deux choses. On a parlé, il y a des exemptions fiscales pour les grandes entreprises, mais il y a même il y a certains budgets en Colombie qui n'ont pas été utilisés pour la santé et qui sont là et qui vont passer à une nouvelle année financière. Donc, c'est juste pour nous faire un petit peu une idée de, c'est vraiment un problème de manque de volonté politique. Je vais parler rapidement sur les projets de réforme de la santé et sur le traitement de la pandémie avec quelques chiffres sans m'étendre sur la situation. Donc, comme au Brésil, un traitement désastreux de la pandémie. Faible taux de vaccination, faible taux d'ailleurs, il y a aujourd'hui une tutelle qui vient d'être gagnée en Colombie pour que le gouvernement rende public les contrats de vaccination qui ont soupçonne d'être une source énorme de corruption. Mais bon, je ferme mon parenthèse. Faible taux de dépistage sur la COVID. Et même quand il y a un dépistage, les gens ne peuvent pas se mettre en isolement parce que entre 30 et 40%, chiffre officiel, les gens n'ont pas la capacité socio-économique de s'enfermer, dans le sens que c'est des populations qui travaillent les jours pour manger les jours. C'est une économie de survie comme ce qu'on connaît ailleurs en Amérique latine. Et peut-être un dernier chiffre sur l'ampleur de la COVID en Colombie, donc de ces gestions malheureuses de la pandémie. En Colombie, on a 1417 décès par million d'habitants. C'est 10 fois plus important qu'en Inde. Donc, juste pour... cet élément, ces chiffres ne tiennent pas compte de tous les gens qui ne registrent pas et qui est admis. Donc, on peut s'attendre à des chiffres en réalité beaucoup plus importants. Le gouvernement a voulu passer cette réforme fiscale qui a augmenté les taxes pour l'alimentation en disant que c'était nécessaire pour couvrir les coûts liés à la pandémie, à la gestion de la pandémie. Deux choses, les coûts de la pandémie en Colombie, de la gestion de la pandémie, c'est moins de 3% du produit intérieur brut, alors qu'on voit que d'autres pays, l'exemple des États-Unis, on parle de 24 à 25% du produit intérieur brut pour contrôler la pandémie à ce moment. Et même de ces 2,8% qui a été dédié pour la pandémie, presque la moitié allait directement pour sauvegarder le grand capital. Donc, c'est des crédits aux banques privées, des assurances-crédits pour les banques privées. Il reste les 1,5 restants, c'est l'argent qui a été pris dans les fonds de pension des régions. Donc, il n'y a vraiment aucun investissement. La réforme fiscale qui vient de tomber, c'était une stratagème pour payer une partie des surendettements liés à la chute des prix du pétrole, pour parler encore en termes d'économie extractiviste. Donc, voilà un peu ce qui arrive. Et tout ça dans le contexte où
santé en Colombie a été traité vraiment comme un secteur économique autre qui doit servir à l'enrichissement du capital. La santé est financée par l'État, mais les profits de cette business qui a été créé par ces politiques néolibérales sont encaissés par le secteur privé. Au pic de la pandémie, le gouvernement a voulu passer une autre réforme, cette fois sur la santé, qui venait démanteler complètement ce qui restait du secteur public de santé en Colombie, asphyxier complètement les hôpitaux, mettre des tarifs de régulation pour chaque service, consulter un médecin pour tout en fait, et tout cela dans le but de passer, disons, de faire un transfert de ce qui reste du secteur public vers le secteur privé. Donc, on pourra revenir, si vous voulez, sur quelques chiffres de cet élément, mais deux informations pour finir sur la santé. C'est qu'en Colombie, il y a au moins 22 millions d'habitants qui n'ont pas accès et ne pourront pas avoir accès à des cliniques privées, pas seulement par manque de ressources, mais aussi parce que les cliniques privées, elles n'opèrent pas dans les régions les plus éloignées, marginalisées de la géographie colombienne, où il y a seulement accès à des hôpitaux et même à partir de certaines distances considérables. Et parmi ce qui est les démantèlements en question, il me reste 5 minutes. Non, il me reste 3 minutes. Donc, oui, démanteler les services, les instituts d'oncologie, ce qui me semble vraiment un élément honteux, mais qu'il faut mentionner parce que c'est un des peu éléments, institutions qui fonctionnent vraiment en santé en Colombie. C'est reconnu un peu pour ses capacités et là, il fallait aussi les restructurer. Maintenant, je veux juste à noter que ce projet de réforme de la santé est tombé hier aussi, avant-hier, le 19. Par les mobilisations actuellement en cours. Donc, 2 projets de réforme du gouvernement qui sont tombés par les mobilisations. La troisième situation que je veux mentionner, et je vais aller conclure sur cela, c'est la situation des droits humains. Dans les éléments de mécontentement de la population, la colère de la population colombienne, il y a le fait qu'en Colombie, comme au Brésil, et comme ailleurs aussi en Amérique latine, on assiste à des violations systématiques des droits humains, mais pas seulement des violations des droits humains, il faut les appeler comme ils sont, c'est vraiment des crimes contre l'humanité. On a, et là je rejoins ce qui a été mentionné par les 2 conférencières avant moi, c'est vraiment une offense globale aux valeurs d'humanité les plus essentielles dont on assiste ici. Là, ce n'est pas seulement un discours des gauches et socialistes, c'est que ces gouvernements sont en train de tuer, participer à des génocides systématiques contre la population désarmée. Et juste mentionner qu'en même temps que les gouvernements ferment les hôpitaux et qui demandent de payer plus de taxes sur la nourriture, est en train d'investir massivement en militarisation du pays, particulièrement en financement des forces armées et une police qui est accusée encore une fois, des crimes et des violations systématiques des droits humains. Je pense, peut-être, une dernière information, c'est que ces gouvernements de droite qui ont un discours à connotation particulièrement militariste ou guerrieriste, qui fait l'apologie clairement de la violence contre les manifestants, contre les défenseurs des droits humains, contre les femmes qui se mobilisent, etc. Ces mêmes gouvernements qui est au pouvoir actuellement cherchent à se réélire, à se faire réélire l'année prochaine. Et je pense qu'une bonne partie des dynamiques du conflit, du traitement du conflit qu'on a actuellement, fait partie d'une stratégie électorale, une stratégie électorale qu'on peut dire militariste. Donc voilà, je vais laisser là pour ne pas dépasser le temps, mais j'avais quelques éléments peut-être sur lesquels on pourra revenir dans la période de questions, sur les balances de cette mobilisation et peut-être quelques pistes sur des sorties. Merci. Merci, Leïla. Avant de commencer à prendre les questions du public, j'aimerais vous laisser 5 minutes pour intervenir sur vos présentations respectives. Donc, je ne sais pas si l'une d'entre vous aurait une question pour ses collègues panélistes.
Yo tendría, pero Leila primero. ¿No? Sigue, por favor. 5 minutos, Magie, ¿son 5? J'aimerais qu'on ait 5 minutes de I will talk conversation pour in laisser la Spanish place. now. It's okay? Okay. Yes. Quería decir para Florencia, como acá en Brasil la minería con su lobby fue considerada servicio esencial el mismo abril de 2020. Así, menos de un mes. Tengo una colega investigadora sobre las mineradoras, su actuación en la pandemia en Brasil y es notable. Recordando que empezamos ya el gobierno de Jair Bolsonaro con el accidente, entre comillas, accidente de Brumadinho, una ciudad en Minas Gerais con más de 400 muertos y no hubo realmente ninguna condena fuerte en contra de los causadores, ¿no? Me acordé también que las mujeres fueron liderazgos importantes en el paro de los trabajadores de las empresas de delivery acá en Brasil. No sé si tú sabías ese dato, me pareció bastante interesante como feminista haberlo notado. Ahora ya conversando un poco con la Leila también, uno de los principales objetivos del golpe de 2016, cuando asumió Michel Temer, el vice golpista de la presidenta Dilma, fue cambiar el régimen de explotación del presal, que es la parte más grande de todo el petróleo, del óleo de Brasil. Fue descubierto en los años de Lula, del PT, en el gobierno, y que incluso tenía un dispositivo legal para invertir un porcentaje fijo del presal en educación, y eso obviamente que cayó por tierra con Temer, así que asumió. Sí, fue increíble. Fue una semana después cambió el régimen de explotación del petróleo. Pero no puedo dejar de hablar de Argentina porque miro la reta y la nueva derecha, la infectadura y esas cosas que no sé cómo las traductoras van a hacer para traducir. Infectadura, después tú explicas mejor, pero me parece que ustedes estarán viviendo nuestro 2015, pues fue cuando la derecha acá en Brasil se puso en la calle y reemplazó los movimientos sociales que se habían levantado en 2013, ¿no? En 2013 el movimiento es como cooptado en sus banderas, en sus reivindicaciones y se transforma mediáticamente en un movimiento anticorrupción. Ahí aparece la figura de Sergio Moro, ahí bueno, ustedes conocen bien igual en Argentina el lawfare, pero con la diferencia que el kirchnerismo resistió, mientras el PT y Lula no resistieron al golpe, aunque ahora para incluso sectores importantes de la burguesía sería bueno que Lula vuelva. Quería comentar para Leila, creo que ya extrapolé mi tiempo, pero tengo que decir un poco sobre Colombia, que es tan importante lo que está pasando allá, políticamente, históricamente, un enclave político, ¿no?, de Estados Unidos en la región, y Uribe tan próximo a Bolsonaro. Duque es el más importante aliado de Bolsonaro en la región, ¿no? En un periodo en que vimos tentativa de invasión a Venezuela, ¿no?, acciones coordinadas militares entre Brasil y Venezuela, Brasil y Colombia en contra de Venezuela, ¿no? Y cómo hay una influencia colombiana en el pensamiento y en el modo de actuar del bolsonarismo, un pensamiento muy militarista, ¿no? Entonces, bueno, eso, aparte
de la receta neoliberal perante la pandemia, para mí ya es genocidio. Bueno, eso, perdón si pasé de mi tiempo. Oui, je me permets une toute petite intervention. On va essayer de rester bref tout de même pour laisser un peu de temps aux questions du public. Je vous laisse réagir, Leila et Florencia. Dale, Florencia. Sí, gracias Reyani y Leila. Pensaba en una pregunta, dejarla abierta para ambas, ya que volvieron sobre esto. ¿Cómo ven en este momento la fuerza, la presencia de la organización de las mujeres y de los feminismos? Y hablo en plural porque seguramente hay diferentes expresiones. Leila marcó una cuestión bien situada en este contexto, y si esa lectura que ustedes hacen, ven en esa expresión de estos feminismos movilizados una posibilidad de articulación con otros sectores en un contexto, bueno, en el caso de Brasil, la situación, coincido totalmente, Reyani, con tu evaluación del avance del bolsonarismo y el avance de la derecha en toda América Latina, que se articula con una posición antigénero y antifeminista muy forte, muy fuerte. Y en el caso de Colombia también, estas campañas antigénero de los partidos evangélicos y de las posiciones que justamente vienen a atacar una lucha por la soberanía sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y por el derecho a decidir. Entonces, les dejo ahí como esa breve pregunta. Gracias, María José, por la coordinación. Bueno, no, lo mismo, yo estoy agradecida y muy completamente de acuerdo con los dos comentarios y las relaciones que aparecen, ¿no? Los diálogos que aparecen entre las realidades de nuestros países, de gobiernos de derecha, que sean de derecha, digamos, de extrema derecha o de derecha liberal, y las resistencias y las posibilidades de articulación en esas resistencias. En lo que tiene que ver con posibilidades de articulación de la resistencia de las mujeres y de los feminismos en Colombia, yo pienso, yo diría que lo que alcanzamos a ver en este momento es que, bueno, primero el pensamiento feminista y de lucha de mujeres en Colombia está íntimamente articulado con otros procesos, estoy hablando de movimientos feministas populares, ¿no? O en ese sentido, articulado con otros procesos de América Latina, la participación del pensamiento feminista popular, los feminismos populares en general de Argentina y particularmente de Brasil con el movimiento campesino de mujeres. Brasil y Bolivia, pienso por lo menos esos tres países, y no porque estén hoy las dos compañeras de Argentina y Brasil, sino porque en lo que yo he ido mirando con compañeras del movimiento feminista y de mujeres en Colombia es eso, hay una articulación, se trata de ir pensando los términos de ese feminismo, no porque no existan, sino porque hay que pensarlos desde las realidades concretas de América Latina, y es realmente muy enriquecedor. Ahora hay que ver en la acción y en estos momentos cómo podemos también articular cosas más, digamos, desde yo hablo porque yo estoy viviendo en Canadá, entonces cómo podemos articular cosas desde afuera también. Y última cosa, lo que tiene que ver con Venezuela, porque efectivamente, y yo pienso que más allá de que nos pongamos a discutir realmente qué tipo de gobierno y todas las críticas que puedan existir hacia el gobierno en Venezuela, hay una cosa, es que los intereses imperialistas en Venezuela no tienen que ver nada con problemáticas sobre la democracia. Estamos viendo en Colombia lo que está pasando y en otras partes, así que no es una preocupación de ese discurso de queremos salvar el pueblo venezolano, es demagógico y falso. Lo que tiene que ver es con el interés imperialista en Venezuela, tiene que ver con las riquezas enormes de recursos naturales que fueron descubiertas en Venezuela en los últimos 15 años y sobre las cuales las multinacionales quieren apropiarse. Y es ahí realmente el punto de conflictualidad con el gobierno de Venezuela, que no quiere y no acepta entregar esos recursos naturales. Y bueno, me paro ahí.
Gracias. Merci, mesdames. Ce n'est pas beaucoup de temps pour nos échanges, mais si vous permettez, je passerai à la période de questions du public qui va certainement générer d'autres échanges entre vous aussi. Donc, essayons d'en faire une conversation le plus fluide possible malgré notre présence sur Zoom et non en personne. Donc, nous avons reçu une question de M. Pierre Baudet. Je vous la lis donc et j'invite les participants à continuer à envoyer vos questions aux panélistes. N'hésitez pas, là, c'est vraiment le temps de nous écrire. Donc, Pierre demande, l'actuel gouvernement de l'Argentine se présente comme progressiste, différent des derniers gouvernements de l'ultra-droite en Argentine et de l'actuel gouvernement au Brésil. Comment cette situation se vit-elle? Quels sont les impacts? Et la question est pour Florencia. Bueno, el gobierno de Fernández asume a los pocos meses que se declara la pandemia, entonces tiene que salir a reconstruir, digamos, cuestiones que, digo, voy a mencionar un dato, ya que el tema de las vacunas y el tema de la salud pública ha sido un punto tratado en este encuentro. En Argentina, durante el gobierno de derecha de Macri, el Ministerio de Salud se degradó al carácter de secretaría, o sea, no teníamos Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, la acción de este gobierno de Fernández fue justamente salir a reconstruir ese sistema de salud pública. Ahora bien, también para los feminismos, en algunos casos durante la pandemia, fue una posibilidad de empujar una agenda que ya era parte de nuestras luchas, la lucha por la legalización, por el aborto legal, seguro y gratuito, lo que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo en diciembre, la marea verde, digamos, que se volvió a expresar con mucha fuerza aún en pandemia, y que sabemos que esto es una posibilidad de articular con otras compañeras. En este momento en República Dominicana las compañeras están en un acampe en la calle en plena pandemia del COVID para luchar por esto. Entonces, esto fue, digamos, a fines del año pasado, para quienes por ahí no son de Argentina o no vieron esta lucha, pero bueno, acá hay una tradición que venía de décadas de empujar por este derecho y de luchar en este contexto. También es una oportunidad para, dentro de este gobierno caracterizado como progresista, de empujar otras agendas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la agenda de los cuidados? La agenda del derecho al cuidado. Por ahora por eso cuando Pierre pregunta el impacto, por ahora son puntos que se van colocando, son oportunidades que se abren. Y también son grandes alertas que tenemos, porque ya tuvimos la expresión de gobiernos progresistas en el pasado, que frente a la discusión, por ejemplo, del modelo productivo, de la matriz productiva, encuentran grandes encerronas o grandes tensiones, ¿no? Entonces, donde el carácter progresista empieza a limitarse. Entonces, creo que en Argentina una discusión abierta y justamente en debate es cuál va a ser la salida frente a los grandes proyectos extractivos que actualmente están en el país y frente al modelo del agronegocio. Entonces creo que acá hay dos cuestiones donde vamos a estar muy alertas, no solamente desde los feminismos populares, sino también desde los movimientos ambientalistas y por la justicia ecológica, porque ahí, en ese contexto o en ese punto, se ponen en tensión, bueno, cuestiones que tienen que ver con cómo construir una salida transformadora a la crisis, que no replique errores o prácticas que en el pasado diezmaron las características progresistas de los gobiernos, ¿no? Entonces creo que aquí hay un gran llamado y un faro prendido justamente para seguir esta agenda. Merci, merci pour la réponse, merci pour la question. Une question pour les trois panélistes. Donc, vous pourriez aller à tour de rôle si vous avez toutes des réponses à offrir.
On nous demande si vous pouviez aborder le rôle de l'impérialisme canadien dans les enjeux que vous nous avez présentés. Donc, Leila, je ne sais pas si tu voudrais commencer, puis après ça, on pourrait demander à Réjeanne et puis à Florencia. Oui, merci. Efectivamente, voy a responder en español para poder sentirme como que estamos más en diálogo con las dos conferencistas. Yo creo que lo que es importante realmente de entender es que Canadá, a pesar de que se presenta muy seguido y quiere presentarse ante la opinión pública nacional e internacional como un país que participa en los esfuerzos de paz, que respeta los derechos humanos, que lucha por los derechos de las mujeres, etcétera, como un país progresista, a pesar de ello, Canadá ha permitido que los intereses de compañías privadas basadas en Canadá pasen por encima de derechos ambientales, de derechos laborales, de derechos humanos y, por supuesto, de derechos de mujeres en América Latina y particularmente en Colombia. Ya hemos hablado de extractivismo. En Canadá se conoce, por lo menos en el medio en el que estamos hoy, con la gente con la que estamos hoy discutiendo, que Canadá financió la transformación de los códigos mineros y también de hidrocarburos, que a veces se nos olvida en la discusión, en muchos países de América Latina y en África. Pero además, en este momento, y porque Florencia lo mencionó, pero también Réjeanne, Canadá está invirtiendo en este momento, entre empresas canadienses están invirtiendo en el agronegocio del cannabis para medicina. En Colombia es el nuevo sector extractivista de inversión. Y rápidamente, así paradojo, más que paradojo cínico que pueda parecer, los campesinos que cultivaron el cannabis durante años por diferentes razones, sobrevivencia económica, consumo de la marihuana como planta medicinal y algunas comunidades indígenas para ritos y ceremonias espirituales, esas comunidades siguen siendo criminalizadas. Hoy el gobierno no permite la transformación de esos cultivos en cultivos lícitos y está permitiéndole a grandes compañías canadienses, entre otras, de invertir en el sector. Lo que quiero decir es que Canadá tiene una responsabilidad doble, particularmente en lo que tiene que ver con la situación de Colombia hoy. Canadá no puede seguir tratando la situación como si fuera un conflicto extraño, lejano. Hay intereses e inversiones canadienses en Colombia muy importantes, y el casi silencio que Canadá está guardando frente a la situación de violaciones abiertas, sistemáticas de derechos humanos en el contexto de esta huelga, de este paro, digamos mejor, actualmente esa responsabilidad es una responsabilidad política asumida por el gobierno canadiense para favorizar el capital más que la vida. Es una preferencia del capital sobre la vida, en estos sentidos así claramente. Y la segunda es que Canadá debería crear, porque no existen, mecanismos reales para que las comunidades que son afectadas por las empresas canadienses puedan traducir en justicia en Canadá las compañías canadienses que participan a violaciones, otra vez, del medio ambiente y del trabajo, etcétera, en Colombia. Voy a dejar por ahí. Réjeanne, est-ce que tu voudrais participer à la réponse? Sí. Bueno, voy a ser rápida desde que no ha llegado ninguna pregunta específica para mí, pero me gustaría dialogar con Florencia cuando preguntas sobre el feminismo, la rearticulación. En Brasil tuvimos lo que llamamos de una primavera feminista en 2013 con protestas masivas en contra de proyectos de ley súper reaccionarios. Ejemplo 1, relatado por el entonces presidente de la Cámara de los Diputados, que fue súper importante para llevar el impeachment contra Dilma, Eduardo Cunha, que después fue preso. Bueno, en Brasil más o menos eso, después todos van presos, pero se suelta después.
creo que en Colombia no es tan diferente, no sé. En Río, todos los gobernadores de los últimos 28 años, todos terminaron en la cárcel en algún momento. Entonces, pero tuvimos esa rearticulación en 2013 en contra de Eduardo Cunha y su proyecto que era de criminalizar incluso a los médicos, enfermera, a alguna mujer que de algún consejo sobre aborto, criminalizar todo relacionado a la práctica del aborto, y tenemos el crecimiento de la campaña en contra de la así llamada ideología de género, muy bien articulada con el movimiento Escuela Sin Partido. Es la familia Bolsonaro, el clan alrededor de Bolsonaro ha intentado aprobar proyectos de ley para prohibir la enseñanza de ideología de género en como 400 mínimo municipios en Brasil, y a nivel estadual igual, y a nivel federal también, principalmente porque los hijos son todos parlamentares. Uno es senador, el Flavio, otro es de la Cámara de Vereadores, de alcaldes en Río, Carlos, y el otro es diputado. Entonces, bueno, pero por eso el feminismo transfronterizo me parece muy interesante, la idea de que el 8M sea una huelga general que llame la atención al trabajo doméstico no pago. En ese sentido, me referenció mucho en la teoría de la reproducción social, ¿no? Como formulada por las compañeras Titi Bhattacharya y Cinzia Russa. Y bueno, igual Leila dijo sobre el movimiento campesino de mujeres, y de hecho en Brasil las mujeres están muy a frente de los movimientos más potentes que tenemos hoy día, que infelizmente no son tantos, para decir la verdad. Sobre Fernández, una pregunta no fue para mí, pero no puedo dejar de comentar que se construye como una antípoda de Bolsonaro en la región, ¿no? Y visitó a Lula, ¿no? En la cárcel. Es un país vecino, con lo cual tenemos comercio, es algo bien tenso eso. Pero bueno, eso. Sobre el imperialismo canadiense, él actúa mucho en Brasil. Hay empresas grandes de energía canadienses en Brasil. Yo he estudiado en mi tesis doctoral un aparato empresarial privado llamado Council of the Americas, Consejo de las Américas, el cual cuenta con mucho y actúa en Brasil, en todos los países de Latinoamérica de manera explícitamente política, aunque sea una organización clasificada en Estados Unidos como non-profit philanthropic organization. Pero también no dejar de recordar también las empresas brasileras que actúan incluso violando a derechos humanos en otros países como en África y otros países de Latinoamérica. Eso es muy importante siempre para recordar. Aquí finalizo y agradezco mucho. Breve sobre la situación de las empresas mineras de Canadá, con base en Canadá, en Argentina. Las empresas canadienses dedicadas a la minería tienen una presencia en diferentes partes de Argentina. Argentina forma parte del llamado Triángulo Mágico del Litio, junto con Bolivia y con Chile, con lo cual aquí creo que es importante prestar atención no solamente a la presencia de estas mega empresas que muchas veces utilizan una doble vara, un doble estándar, ¿no? Hacia el interior de sus países replican normas de cuidado medioambiental, y en los países donde están invirtiendo, esas normas y esa protección de los derechos laborales y del cuidado ambiental no es tal.
este doble estándar se aplica a un número importante de empresas, pero me parece que en el caso de Canadá, particularmente la empresa Yamana Gold, tuvo una presencia en lo que fue el conflicto que se encendió en la Patagonia Argentina, particularmente en la provincia de Chubut, justamente porque era una provincia de la Patagonia que había resistido la megaminería. Durante décadas, con una organización popular muy fuerte, con asambleas autoconvocadas de ambientalistas, feministas, movimientos indígenas, y durante la pandemia, el gobierno local, provincial, puso en una encerrona, en un callejón sin salida, a la población, diciendo que como no había recursos, la salida era volver a la megaminería. Y en ese conflicto, una empresa canadiense tuvo un protagonismo importante, justamente queriendo levantar la prohibición para aplicar megaminería. Por supuesto que esto es un caso y hay que seguir mirando justamente Chubut en esta tensión entre directivas del gobierno nacional y gobiernos provinciales para ver, digamos, que en este momento la resistencia a la megaminería es del protagonismo popular. Salvar el agua y salvar los territorios es parte del protagonismo popular y las compañeras están en la primera línea justamente resistiendo esto. Pero aquí hay una articulación de intereses corporativos que pone muy en jaque justamente porque el poder es muy grande frente a esto. Entonces tenemos que evaluarlo con mucha atención y ver cómo este conflicto no se ha detenido a pesar de estar en cuarentena. Merci beaucoup, mesdames. Notre temps est écoulé, mais j'aimerais quand même vous laisser l'opportunité de conclure rapidement sur les échanges qu'on a eus ce soir. Brièvement, chacune d'entre vous, peut-être un mot de conclusion, et puis ce sera la fin de notre panel. Je proposerais de commencer par Réjeanne, Leila, et on terminera par Florencia. Est-ce que ça vous convient? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Saludos a toda la coordinación de este evento. Gracias a Paolo, Mirielo también, a quien yo grabé su número, su contacto unas 3 veces hasta acertar el DDI, el DDD, el más, todo fue difícil. Pero bueno, conseguimos. Si no conseguimos eso, ¿cómo vamos a ser internacionalistas, no? Pero bueno, eso, decir que tenemos que cambiar urgentemente un mundo donde el capital se mueve sobre las fronteras y se acumula y se concentra mientras los trabajadores y trabajadoras, porque esa clase trabajadora tiene género y raza, ¿no? En Brasil es una clase trabajadora preta extremadamente oprimida. Brasil es una sociedad extremadamente racializada. Bueno, pero finalizar con, tal vez yo hice una intervención muy pesimista, creo que es por estar viviendo en Brasil los últimos años, quizá eso, o por estudiar estos tipos como el clan Bolsonaro, las clases dominantes, etc. Pero hay resistencia. Nuestra primera línea no es como la de Chile o de Colombia, pero nuestra primera línea actualmente son los pueblos originarios, son ellos quienes están en contra del capitalismo predatorio, ¿no? Y también nuestra primera línea son las mujeres, con el movimiento del INAU desde 2018, y ahora rearticulando con mucha referencia en los feminismos argentino y chileno, un movimiento anti-Bolsonaro súper potente, porque uno de los rasgos de eso es el patriarcado, ¿no? Entonces, eso, gracias, y fue un gusto compartir con ustedes esta noche. Espero seguir los intercambios. Gracias.
Gracias. Yo voy a hacer esta conclusión en dos pedacitos rápidos. Lo primero, esto de la primera línea, porque yo pienso que hay algo muy, muy interesante desde lo simbólico y desde lo concreto, ¿no? Porque Reyana lo comentaba, Florencia también, y en Colombia la primera línea que vemos desde hace ya un par de años, son, por supuesto, los muchachos de los barrios más desfavorecidos, ya lo mencionaba antes, pero la primera línea también son las mujeres que han decidido participar, y eso hace como una radicalización del movimiento de mujeres que es particular por las condiciones que ya hemos hablado, pero que también hay dos tipos de mujeres en la primera línea, las que van porque son mujeres y las que van porque son mamás de los muchachos que están yendo a manifestar y porque tienen que ir a defender sus hijos que están dando la vida para cambiar el país. Así que, y la segunda cosa es que las guardias indígenas en Colombia han ayudado, han participado en un proceso, sin llamarse primera línea, son guardias indígenas, autoridades indígenas, pero han participado a este proceso de protección de la población que está en la manifestación. Y eso ha sido, yo decía ahora con las mujeres la violencia, porque ellas como mujeres tienen propuestas políticas, la violencia es una violencia sexual y política. Con los indígenas, la violencia ha sido una violencia racista y política. Han asesinado indígenas, han disparado a hombres y mujeres indígenas abiertamente, paramilitares de extrema derecha custodiados por la policía y todo el mundo lo vio en grabaciones. Y voy a terminar diciendo que, porque vi una pregunta sobre Gustavo Petro, yo pienso que una de las cosas que acaba de cambiar, que está cambiando en este momento en Colombia, independientemente para dónde va la huelga actualmente, una de las cosas que está cambiando es la configuración política de un país que ha sido hasta ahora en general muy conservador, con una izquierda movilizada y un activismo permanente, pero que grosso modo ha sido un gobierno, un país muy conservador, y que en este momento eso está cambiando. Las encuestas dan desde que empezó el paro, una popularidad frente a los manifestantes que no había existido en Colombia. 75 a 80%. En la población joven son 85% las personas que están de acuerdo con el paro. Y eso, que se mantiene por 3 semanas, es significativo. Así empezó el paro y hoy todavía se mantiene hasta hace 3 días esa popularidad. Y lo segundo es un resquebramiento de esa extrema derecha populista y militarista y un repunte de la izquierda en cabeza de Petro realmente para las elecciones en este momento. Ahora, hay 1000 izquierdas diferentes y los movimientos y sectores populares que están en movilización, no todos pueden y han sido institucionalizados o van a sentirse representados en un sector o en un partido político, pero hay que decir que hay una reconfiguración del mapa político en Colombia actualmente. Y bueno, muchas gracias a todos, a todas, y fue un placer realmente. Compañeras, bueno, ha sido una enorme alegría compartir esta ronda y a tantas compañeras y compañeros que están hoy. Y creo que el mensaje de cierre es: estamos en un encuentro que implica pensar las transiciones y implica pensar la construcción de utopías. Esa construcción de utopías no puede desatender el mientras tanto, el ya, el ahora. Esa agenda del ahora tiene que ver justamente con una defensa muy fuerte y un apoyo y una solidaridad internacional a tantas defensoras y defensores de los territorios, de los derechos humanos y de lucha justamente como la que hemos mencionado a lo largo de estos minutos y de este encuentro. Son quienes están resistiendo en los territorios, y creo que ahí tiene que reforzarse muy fuerte la solidaridad. Desde un feminismo justamente que luche por la sostenibilidad de la vida, pero al mismo tiempo que se puedan tejer esas luchas con otras, ¿no? Que se articulen con otras formas de resistencia. Y al mismo tiempo creo que estamos en un momento donde los ejemplos como Chile y como Colombia, lo que ha pasado en Chile hace muy poco, con esta presencia y este protagonismo tan fuerte de los feminismos, también muestra que es posible construir otras salidas, y esas salidas no pueden ser
nuevamente jerárquicas, patriarcales y racistas. Debemos articular salidas transformadoras, construcciones de utopías que justamente vayan contra el racismo, contra el colonialismo, contra la precarización y que justamente nos fortalezcan en nuestras organizaciones, en nuestros movimientos y en nuestros partidos políticos para aquellos que están sosteniendo las luchas desde esos espacios. Así que les dejo un abrazo fuerte y gracias a las organizadoras y organizadores de este encuentro y nos seguimos viendo por este fin de semana en la gran transición. Abrazo, sí. Gracias. Merci, merci. Merci Leila, merci Réjeanne, merci Florencia, merci pour ces superbes présentations. Merci pour votre intelligence et l'intelligence collective qui a émergé de ces échanges. Merci aux participants aussi pour vos questions. Désolée si on n'a pas pu poser toutes les questions, mais on est vraiment ravis des interactions qu'on peut avoir malgré, encore une fois, une présence en virtuel. Je pense que ce panel va inspirer les prochaines journées de réflexion et d'échange. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie les organisateurs et à demain. Muchas gracias por sus presentaciones.